panorama internacional, Israel lanzó lo que se llamó un ataque preventivo contra instalaciones militares y del programa nuclear de Irán, pero eso escaló rápidamente. Irán respondió con ataques de misiles sobre el territorio de Israel. Israel también bombardeó Teherán y en eso están. Van 5 días de enfrentamiento cruzado con el riesgo de que esto derive en una guerra mayor, que intervengan otros países, que haya uso de armas nucleares. Damos la bienvenida a Carlos Luján, politólogo, profesor en Teoría de las Relaciones Internacionales. Muchas gracias por acompañarnos. No, el gusto es mío. Gracias, Carlos. Bienvenido, Carlos. Gracias. ¿Cuál es el panorama hoy y cuál es el futuro que nos puede deparar este enfrentamiento? Mira, en primer lugar, pensemos los objetivos del ataque de parte de Israel. Ahí básicamente podemos pensar en terminar con el programa nuclear iraní y o el cambio de régimen. Perdón que interrumpa, pero ahí ya viene mi primera inquietud, porque Israel, según se ha dicho, no tiene la capacidad hoy militar de detener el sistema nuclear iraní, porque la principal instalación está hecha a muchos metros bajo tierra. Israel no tiene bombas capaces de detenerlo, con lo cual uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el objetivo real si no tiene esa capacidad? Retrasarlo quizás con los daños que le provoque, pero no impedirlo, no borrarlo del mapa en ese sentido. Exactamente, a eso iba. Perdón. No, por favor, ponés el punto central. Claro, ¿cómo podría detener el avance nuclear? Claro, con estos ataques y con las bombas antibúnker que tiene Israel, lo que puede destruir es la entrada, por ejemplo. Acá hay 2 casos claros. El de Fordow, que está entre 110 y 150 metros bajo tierra. Que no ha sido atacada todavía. Que no ha sido atacado. Y además hay información de que habría otros en las cercanías de Teherán, ¿sí?, más profundo y ya no con una entrada o 2, sino hasta con 4 entradas distintas. Entonces, hoy con las capacidades podría atacar y cerrar las entradas, lo que retrasa el programa en algún mes. Lo que no quiere decir de que dentro de estos complejos la actividad no pueda continuar. Entonces, por este lado, con este tipo de ataques y con esta campaña aérea que planteó Israel de 2 semanas, solo Israel no lograría terminar con el plan nuclear iraní. Para eso necesita el apoyo de Estados Unidos. Como se ha planteado, ustedes saben, bueno, las bombas estas de 13.600 kilos, las GBU-57, que penetran hasta 50, 70 metros, con lo cual, para poder destruir a estos búnker necesitarían de 3 a 5 bombas con una gran precisión, lo cual no es obvio ni sencillo, y si hay una segunda instalación estamos hablando en el entorno de 10. Y Estados Unidos tiene 30 de estas bombas, ¿sí? O sea, la pregunta es, ¿Estados Unidos está dispuesto a gastar la tercera parte o la mitad de sus bombas antibúnker? ¿Y por qué planteo esto? Porque supongamos que se da una situación de escalada en el Pacífico, en Taiwán. ¿Cómo va a hacer frente si quisieran un enfrentamiento destruir centros de comando chino, por ejemplo? Que obviamente no están en la superficie, deben estar en situaciones similares o más protegidos aún. Entonces, primera decisión, no es garantía que la utilización de estas armas lleve a la destrucción de Fordow y de este otro centro. Segundo, si estas armas no fueran suficientes, ¿cuál es la opción que queda? Y ahí la opción que le queda a Estados Unidos, sí, es la utilización de armas nucleares tácticas, la B-11-16 creo que es el número, pero habría que chequearla, también antibúnker, armas nucleares tácticas penetradoras, ¿sí? Con lo cual damos un paso más adicional
en esta destrucción. Sí es que este es el objetivo, porque si no, uno no entiende para qué toda esta guerra preventiva, o sea, el primer ataque fracasa, preventivo. no tiene sentido. Entonces, uno podría decir que la pregunta no es cuándo se va a producir el ataque estadounidense, o sea, perdón, si se va a producir, sino cuándo. Uno cada vez empieza a tener más la sensación de que esto es un plan que tuvo que ver con una estratagema con las negociaciones, que tuvo que ver con una preparación del Mossad en territorio durante más de un año, con esta campaña aérea, todo lo que hemos escuchado, los 30 aviones de abastecimiento trasladados de Estados Unidos a Europa y Medio Oriente, la mitad de la flota de B-52 a Diego García, 6 B-2 Raider, que son los que podrían llevar estas bombas también a Diego García, y el traslado de un segundo grupo de combate con un portaaviones desde el Pacífico hacia el Índico a marcha forzada. Entonces, mi sensación es que esto todavía no ha entrado en combate Estados Unidos porque no ha terminado de colocar todas sus fuerzas operativas, si bien ya la flota salió de Bahrein. O sea, estamos, me parece, al filo de la intervención. Pero insisto, y si el ataque con estas bombas no funciona, ¿vamos a pasar a una escalada nuclear? Bueno, oh cielos, qué horror, digo. Hay países que tienen, la bomba, como Pakistán, que supuestamente ha manifestado la intención de, llegado el caso, apoyar a Irán. Por supuesto, ahora la pregunta es si Fordo vale Islamabad. ¿Sí? O sea, porque el apoyo pakistaní, o sea, implicaría la réplica israelí. Sí, es la vieja pregunta si Nueva York vale París. ¿Sí? Que le hacían los rusos a los americanos. Van a defender París a riesgo de perder Nueva York. Bueno, esto siempre está presente. Entonces, ha estado la declaración. Ahora, de las declaraciones a la acción hay una distancia. Ahora, también es cierto, supongamos que Netanyahu tenía razón de que los iraníes estaban a una semana de tener la bomba nuclear. Recuerdan ustedes que se planteó esto y Fordo, como tú decías, no ha sido atacado. Vamos 6 días. Entonces, a mí me preocupa. Si supongamos por un momento que tenía razón, entonces estamos en vísperas de que Irán tenga el arma nuclear. O sea, yo no digo que las declaraciones de Netanyahu sean ciertas, pero si lo fueran, yo estaría sumamente preocupado. Y conversábamos contigo previo a la entrevista, estos anuncios, que por supuesto es parte de la guerra de información, como tú me decías, que se recordarán por siglos, es la pregunta, ¿estará Irán en condiciones de tener un arma nuclear, como dijo Netanyahu que lo iba a tener? Eso aceleraría también un ataque. En el caso de tener esta arma nuclear, entiendo que las consecuencias son gravísimas, pero ¿qué tan graves podemos prever que sean las consecuencias de un arma nuclear lanzada por Irán? Los cálculos es que con 3 o 4 impactos nucleares, Israel es devastado por el tamaño, recordemos, es de superficie similar a Tacuarembó. Ahora, a todos creo que nos resulta casi imposible de pensar en estas acciones. Yo creo que la pregunta es, supongamos por un momento que Irán accede a las armas nucleares. ¿Estamos seguros de que van a llevar a 89 millones de iraníes al martirilogio para destruir a Israel? O sea, ¿estamos tan seguros de que Irán sí atacaría con armas nucleares sabiendo que la respuesta nuclear devasta y mata seguramente a decenas de millones de iraníes? No parece muy racional. Bueno, o sea, eso siempre fue el freno para que evitar que se lance una guerra nuclear. Bueno. La respuesta que el otro te puede hacer con la misma Exactamente. munición. O sea, También habría que poner a la población palestina,
que ahí sí sufrirá las mismas consecuencias prácticamente que los israelíes, porque Sí. están en el mismo territorio. Sí, sobre Claro. todo la de Cisjordania, Exacto. sin duda. Sin duda, y también las capitales árabes, ¿no? Porque yo veía la distancia entre Tel Aviv y Amán, la capital de Jordania, hay 150 kilómetros, es como de acá a Punta del Este. Claro. Damasco está a 200 y algo de kilómetros, y Beirut también, entre 200 y 300 kilómetros están... Entre 300 kilómetros están las tres, Beirut, Damasco y Amán. Se verían afectadas también por la radiación, por las consecuencias, sin Pero duda. yo te agrego Montevideo. Bueno, claro, ni que hablar. Un conflicto limitado de esas características nos retrotrae al medioevo. No una guerra nuclear, una tercera guerra nuclear que nos lleva al Paleolítico, sino una guerra nuclear con los vientos alisios en el hemisferio norte. No, obvio. Generaría básicamente un invierno nuclear de 10 años, hambruna, muerte. O sea, los cálculos no bajan de 1.000 millones de muertos por efectos de la radiación, la contaminación, el hambre, la enfermedad. O sea, estamos sobre el filo de una navaja con la imprevisibilidad que nos da un líder como Trump, ¿sí? Con los riesgos que puede asumir, con un Israel que ha mostrado tener una autonomía en la toma de decisiones, o por lo menos una convergencia con el gobierno norteamericano que lo lleva a estas acciones de mucho riesgo, ¿sí? Lo que puede estar aquí es el convencimiento de que Israel tiene una ventana de oportunidades y Estados Unidos concomitantemente de reconfigurar el mapa de Oriente Medio. Ahora, los riesgos y los costos son casi inimaginables. A veces nos negamos a imaginarlos. Cuando nos negamos, creo que deberíamos estar el mundo haciendo una presión por la desescalada mucho más fuerte. Creo que parte del asunto es que no vemos lo que nos podría afectar. Seguimos pensando que esto es una especie de videojuego de fuegos artificiales que vemos por la televisión, que del otro lado no está muriendo gente de asientos, probablemente ya debemos estar alcanzando el 1.000.000 de muertos en estos 6 días, ¿no? Me Ni queda que una hablar duda de lo anterior, ¿no? en relación a lo que explicabas anteriormente. El escenario que se puede dar ahora es la participación de Estados Unidos con bombas que tienen un mayor impacto subterráneo que las que maneja Israel, y eso podría, en la medida que las tire, estas que son del antibúnkers, Sí. en la medida que las tire, ¿no puede generar alguna actividad nuclear en estos lugares subterráneos que ya generen Vos consecuencias imaginate, letales? decíamos de 3 a 5 bombas, porque penetran 50, 70 metros, y estamos hablando de 110, 120, de 13.600 kilos. Son bombas de 6 metros de alto y 1,20, con unas protecciones de acero muy fuertes, justamente para que la bomba penetre y no explote antes de estar en la subterráneo, superficie, claro, sino que llegue y explote, y una detrás de otra, para ir 50 metros primero, 70, 80 y llegar hasta las instalaciones. Y adentro lo que tenemos es material radioactivo. O sea, porque todo esto comenzó bajo la idea de que Irán tenía uranio enriquecido al 60%, presunciones que puede tener más de 400 kilos ya de uranio a 90% para armar 8 o 9 bombas. No va a quedar atrapado esa radiación en los búnkeres. O sea, eso ya no tiene necesariamente, no va a ser una explosión, pero sí como una especie de bomba sucia de contaminación regional. Con lo cual, en las distancias que tenemos, también es muy arriesgada la decisión de intervenir de esta manera. De hacer eso a 1.000 y pico de kilómetros, aún cuando dejaras de lado todos los efectos sobre la población iraní, el efecto sobre tu propia población, por supuesto desde Estados Unidos este efecto es mucho menor.
Ahora, yo a su vez te diría que si fuera Europa estaría muy preocupada, ¿no? Chernobyl fue un efecto Uy, brutal. claro. Y Ahora, al lado de esto es nada, ¿no? ¿esa no es la razón por la cual Israel no ha atacado este principal centro nuclear iraní todavía? O sea, Bueno. uno puede entender que no lo han atacado justamente... Pero porque no tiene tampoco las bombas de esas características que tiene Estados Claro, Unidos. no tiene la bomba para destruirlo, pero podría Podría haberlo estar- pero atacado. Sí, y para que- molestarlo. Pero Claro, y provocar fugas radioactivas, en fin, eso podría ocurrir. Y quizás esa es la razón por la cual no se ha atacado, no sé. La pregunta pregunto. que yo te hago es, ¿y entonces cuál es el objetivo de esta guerra? Porque si hago un ataque preventivo para terminar con las capacidades nucleares, pero no ataco las capacidades nucleares, porque pensar de que esto va a terminar con el régimen... Eso es más de que irreal, ¿no? Que va a haber un levantamiento, o sea, en una situación de guerra, o sea... Lo que ocurre es al revés, que la gente se junta más y se torna más Pero unanimidad, el digamos. mejor ejemplo es el propio Israel, donde la PID de la oposición se enrola detrás de banderas. ¿Por qué pensar que no que la población apoye toda, sino que es inimaginable que la gente salga a tratar a las calles a derribar el régimen, porque van a ser acusados de estar de Claro. quinta columnas del régimen. Y quiero decir algo en esto. Recordemos que Irán tuvo 2 millones de muertos en la guerra con Irak, 80-88, y los mandos hoy en Irán eran jóvenes oficiales de esa guerra en el 88. ¿Sí? O sea, si vos pensás en estos jóvenes oficiales de 20 años, ¿sí? Hoy son personas cercanas a los 60. O sea, todos estos generales que comandan la Guardia iraní, ¿sí? O el ejército, son veteranos de aquellas guerras. Vos decís, mandaban oleadas a morir frente a los tanques iraquíes de tecnología occidental. Cambió tanto como para que hoy sean un pueblo que a poco de ser bombardeado se rinde. No Pero me parece vos razonable. tenés la sospecha de que, bueno, no, recién comentabas que era inminente la participación de Estados Unidos. La pregunta es cuándo. Pero ¿tenés alguna duda en relación a qué es lo que va a hacer? Si va a ir desde una acción tan radical, porque esa acción va a generar una reacción. Bueno, ahí vamos al punto. La acción ya va a generar, como decíamos, daños en términos ecológicos Pero y para humanos. ti la manera en que va a intervenir Estados Unidos es a través de estas bombas que comentábamos. Bueno, si ¿o? no, digo, todo ¿Para lo qué se demás mete? lo puede hacer el propio Israel. Israel. O sea, es un ataque masivo. O sea, a ver, uno no sale de su asombro, pero también cuando se plantean, bueno, arderá Teherán, son capaces, o sea, por eso decía, de utilizar los B-52 y bombardear Teherán hasta dejarla en escombros. 10 Bueno, millones de habitantes. claro, ahora, uno cuando ve las imágenes de Gaza, estoy seguro que 2 años atrás era impensable que alguien pensara que dejaran una ciudad en esa situación con el 80% de sus edificios destruidos. Entonces, yo a esta altura, no sé, digo, bombardearán hasta el cansancio, se irán 2, 3, 4 millones de iraníes de Teherán. O Bueno, sea, no anoche sé. había imágenes de eso, justamente No sé. de carreteras colapsadas, que las imágenes que llegan uno nunca sabe si terminan de ser ciertas o no, pero me estaban mostrando Pero eso. es razonable Es que razonable. la gente huya despavorido. Ahora, ¿cuántos muertos? 1 millón, 2 millones la comunidad internacional para reaccionar? Pero ¿cómo puede reaccionar? ¿Qué puede hacer la comunidad internacional? Si estamos hablando de ofensivas de una escala tremenda, con recursos que... Digo, Bueno, ¿qué ahí... puede decir? ¿No hagas esto? No, claro, acá no es un problema. Ahora, vos podés avalar, podés decir, bueno, ¿saben una cosa? Estados Unidos pasa a ser un paria internacional. O sea, alguien que apoye una invasión, ¿sí?, a otro país donde está contraria a todo el derecho internacional, no es alguien de recibo. Retiramos nuestras embajadas. Digo, yo insisto, uno dice, pero eso es loco. Ahora, insisto, ¿cuál es el punto? ¿1 millón de muertos, 2 millones?
o pueden morir, como dice Leo, buena parte de la población de Teherán, y diremos, oh cielos, qué horror. Bueno, esa es la pregunta. Hoy los mecanismos de Naciones Unidas, los mecanismos internacionales, parecen ser absolutamente ineficientes. Sí. Y es más, vos ves hoy a los europeos que estaban muy críticos, habían virado hacia posiciones muy críticas con lo de Gaza, encolumnados apoyando las acciones en Irán, pero no solo declarativamente, ingleses y franceses apoyando la defensa. Ahora, ¿van a apoyar un ataque masivo con esto? Es posible. Ahora, entonces estamos en un mundo, como decía Gramsci, donde lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer y aparecen las formas mórbidas. Vaya formas mórbidas que estamos viendo, ¿no? Me llega una pregunta que me parece interesante trasladarte porque para terminar de entender esto. Si Irán básicamente es lo que dice ser, es decir, si tiene efectivamente toda esa capacidad nuclear que estamos creyendo que tiene, y si efectivamente hay una chance real de un avance de un tercer conflicto bélico nuclear. O sea, todo esto que estamos presumiendo, Mira, ¿efectivamente es real? Yo creo que no, que Irán no tiene esas capacidades nucleares que... ¿Qué dice? Pero Irán no dice que tenga Bueno, la bomba, justamente. Claro. Quien lo dice es quien ataca. Claro. También, seamos sinceros, necesitas 3,7% de uranio para funcionar una central nuclear, tener al 60%... Claro, esa es la gran cosa. No, digo, eso sí lo dicen. Sí, y adicionalmente, si tenés el petróleo que tenés, ¿para qué necesitas producir energía eléctrica con eso? Ahora, volvemos al punto. ¿Por qué Israel puede tener armas nucleares e Irán no? ¿Por qué Gran Bretaña puede tener armas nucleares y Brasil no? Las tuvieron pakistaníes e indios porque las tuvieron, y después que las tiene Corea del Norte. Porque insisto que hay que poner en discusión esto de que estén dispuestos los iraníes a un acto de irracionalidad suprema como para sacrificar a todo su pueblo en aras de destruir Israel, porque es extrapolar la idea del martirio individual. Pero es una teocracia, ¿no? Es un elemento también que juega, me parece. Sí, ahora, negar a esa teocracia que ame a su pueblo y que crea que ese es el pueblo de Alá y que esté dispuesto a sacrificar, insisto, 89 millones de personas por terminar con el Estado de Israel, me parece que colectivamente es irracional. Sí, o sea que apenas la tenga la va a usar, que es la tesis que está detrás de esto, me parece loco. Ahora, si la llega a alcanzar, o sea, porque todos debemos pensar que en este momento, si algo están tratando es de detenerla, sea para hacer una prueba nuclear y mostrar de que si los ataques continúan, van a responder. Entonces, es posible que Irán, que no la tenía, haya sido empujado a tenerla. Entonces, el problema es que cada acción retroalimenta una peor, porque si esa es la situación, entonces tengo que acabar con el programa nuclear, ahora sí o sí, porque están lanzados en pos de la bomba. Como no puedo solo, tengo que involucrar a Estados Unidos. Si se involucra a Estados Unidos, ¿sí?, es probable que Irán ataque por tierra las bases estadounidenses en Irak. Porque con quien no tiene frontera es con Israel. Con Irak sí tiene. ¿Y qué pasa entonces si el ejército iraquí avanza sobre las bases norteamericanas en Irak? Y luego que avancen las bases norteamericanas en Irak, para llegar a Israel le queda Siria, que no parece ser un camino que oponga mucha resistencia luego de la devastación. Entonces, el involucramiento de Estados Unidos puede llevar a una reacción de regionalización del conflicto donde haya lucha contra los Estados Unidos, las bases norteamericanas. ¿Qué van a hacer los 40.000 hombres que ha desplegado Estados Unidos en Medio Oriente? En caso de involucrarse en la guerra, ¿van a entrar en combate? ¿Va a haber
mayores contingentes, sí las fuerzas terrestres a costos inmensos, sin duda para Irán, pero avanzan en Irak y quizás posteriormente en Siria. ¿Tendremos un enfrentamiento? Estos escenarios son poco probables, pero nadie hubiera pensado que llegáramos a esta situación. El mundo ha cambiado, es un mundo sin hegemonía, no alcanza con que Estados Unidos y China conversen sobre cómo se dirige el mundo, hay potencias medias. No hemos hablado de Arabia Saudita, que es un actor en este triángulo Israel-Irán clave. Yo estoy convencido de que la gira por Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, Trump prometió estabilidad, no paz, que no es su preocupación. Esto no va en la dirección de la estabilidad, pero los hechos llevan a que Estados Unidos no puede dejar de defender a Israel y tampoco lo puede dejar que toda esta guerra haya sido en vano. O sea, si Estados Unidos finalmente no interviene e Israel no logra alcanzar sus objetivos, habrá entrado en una campaña totalmente estéril, ¿no? Es muy loco todo esto. Al revés. Es muy loco. De fortalecer más al plan nuclear de Irán. Bueno, capaz entonces, que el tiro termina siendo por la culata completamente. Sí, entonces es muy loco esto. Carlos Luján, muchas gracias por habernos Muy acompañado. interesante. Lamentablemente creo que vamos a tener que volver recurrentemente sobre estos temas porque no parecen de pronta solución. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Por suerte, en la universidad seguimos investigando sobre estas cosas. La estamos conversando con nuestros alumnos semana a semana porque imaginen que esta preocupación hoy en la Academia de Relaciones Internacionales es algo que nos tiene, por un lado, muy desconcertados, muy preocupados y las certezas cuando se tienen son cada vez peores. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Nosotros vamos